Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar hablando de autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que todos los ejemplos que hemos realizado, si volvemos un poco atrás, se van a dar cuenta de que todos los ejemplos que hemos realizado solo tenemos un devanado, ¿verdad? ¿Sí? Solo tenemos un conductor eléctrico enrollado en una parte del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Vean el ejemplo anterior también, sí, siempre es solo un devanado, ¿verdad? Yo no sé si se han preguntado qué pasaría si ustedes se enrollan sobre otra parte del núcleo, en otro lado del núcleo, enrollan otro conductor eléctrico, ¿verdad? Y hacen que fluya corriente sobre él. Bueno, entonces si sucede eso, es donde aparecen los conceptos de autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces comencemos analizando eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean la siguiente figura. Tenemos un núcleo ventana con un entrehierro, ¿verdad? Y en este caso, por primera vez, vamos a analizar dos devanados, ¿verdad? Sí, tenemos dos conductores eléctricos enrollados en cada uno de los lados de ese núcleo ventana, ¿verdad? Sí, sí. Supongamos en un principio, hagamos, analicemos, como comenzamos a aprender, ¿verdad? Tratemos de analizar el ejemplo más fácil, ¿verdad? Entonces supongamos que el núcleo es perfecto, ¿verdad? O sea, la permeabilidad es infinita, ¿sí? La permeabilidad del núcleo es infinita y tenemos un devanado 1 por el cual fluye una corriente que le llamamos I1, ¿verdad? También tiene N1 de número de vueltas. Y tenemos un devanado 2 por el cual fluye una corriente I2 y tiene un número de vueltas que es igual a N2. Ya sabemos que esos dos devanados van a producir un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Van a producir un flujo magnético y ese flujo magnético, por la dirección que tienen las corrientes, se va a sumar, ¿verdad? Y es el que va a estar confinado dentro del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, también quiero que vean que el devanado, cada uno de esos devanados, produce una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que los dos devanados producen una fuerza. Bueno, un devanado sabemos que produce una fuerza magnetomotriz que es igual a N por I, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos produce una fuerza magnetomotriz y podríamos hablar de una fuerza magnetomotriz neta, miren, que es la ecuación que aparece ahí debajo, ¿sí? Que sería la suma de las dos fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, entonces sigamos analizando. Si el núcleo es perfecto, entonces ahí solo existe una reluctancia, ¿verdad? Que sería la reluctancia del aire nada más, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, así como aprendimos a resolver circuitos eléctricos, resolvemos ese circuito magnético, y si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff aquí, ¿verdad? Y deseamos encontrar a qué es igual ese flujo magnético que está dentro, entonces podríamos definirlo como esta ecuación, ¿sí? Sí, si quieren ustedes, miren, ahí tal vez está un poco más directamente, está el flujo expresado, pero ustedes en su casa traten de dibujen el circuito equivalente, que sería dos fuentes correspondientes a cada uno de estos devanados. Miren, eh, bueno, si quieren vamos a una página en blanco y lo hacemos para que quede claro, ¿verdad? Tenemos dos devanados, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos
este núcleo que es simétrico, ¿verdad? Lo único que yo no lo estoy dibujando. Y tenemos dos devanados ahí, ¿verdad? Y la dirección de la corriente es esta y esta. Bien, entonces si dibujamos el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces por la regla de la mano derecha, siguiendo, eh, siguiendo la dirección de esta corriente, miren, entonces ven que el pulgar apunta hacia arriba, entonces esa sería la fuente de, bueno, no de voltaje, sino de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Pero es igual, ¿verdad? Entonces vean que siguiendo ahora esta dirección de corriente, enrollen con todos sus dedos, la regla de la mano derecha, enrollen con todos sus dedos ese devanado y van a ver que el pulgar apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces significa que el positivo es abajo y negativo es arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese sería el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces si yo deseo calcular este flujo magnético, simplemente aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Y decimos, bueno, esto es, si quieren llamémoslo N1 por I1, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz, y esto es N2 por I2, ¿verdad? Y esta es la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Bien, entonces aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, voy a encontrar que menos N1 por I1 va a ser igual a RG por el flujo magnético menos N2 por I2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces si despejamos para el flujo magnético, ¿verdad? Va a ser igual a, entonces, N2 por I2 creo que me parece que hice un error, ¿verdad? Sí, sí, me parece que hice un error aquí a la hora de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, hay que recordar un poco, ¿verdad? Sí. Si quieren, volvamos a hacer. Bueno, el error, lo que dice Kirchhoff es que la suma, en este caso, de fuerza magnetomotriz va a ser igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? O la suma de voltajes es igual a cero, ¿verdad? En una malla cerrada, ¿verdad? Entonces, si yo sumo todos los voltajes, que sería menos N1 por I1 más RG por el flujo magnético menos N2 por I2 va a ser igual a cero, ¿verdad? Todo eso debe ser igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Corríjame si cometo errores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que recordar bien cómo hacer una malla, ¿verdad? Entonces eso sí es igual a cero, ¿verdad? Eso dijo Kirchhoff, ¿verdad? La suma, si quieren pongámoslo como voltajes, la suma de todos los voltajes en una malla cerrada debe ser igual a cero, ¿verdad? Entonces yo sumé todos los voltajes en esa malla cerrada y eso es igual a cero. Entonces había cometido un error antes, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí despejamos para este flujo magnético, miren. Entonces digo que el flujo magnético va a ser igual a, entonces, N2 por I2 más N1 por I1, ¿sí? Y todo eso sobre RG, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, me parece que está bien, ¿verdad? Bien, ahora sabemos que RG puede ser escrita en función de las dimensiones
del núcleo o del circuito magnético, entonces simplemente es G sobre mu sub 0 por el área transversal, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo eso, ¿verdad? Me quedaría el flujo, entonces al final quedaría el flujo magnético, va a ser igual a mu sub 0 por A por N2 sobre I2 más N1 por I1 y todo eso sobre G, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces esa sería la expresión a la que queríamos llegar, ¿verdad? Bueno, esa es la expresión del flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con lo que acabo de realizar? Ingeniero, yo solo tenía una pregunta. Sí. Si las direcciones de las corrientes, digamos que ahí donde tiene el M2 por I2 fuera a otro lado, ¿qué sucedería? ¿O no es posible eso? No, sí es posible. Recuerden que este circuito magnético, básicamente estamos viendo cómo se construye una máquina eléctrica, ¿verdad? Sí. A eso queremos llegar, ¿verdad? Sí. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Ustedes lo pueden construir, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos analizando este ejemplo donde las direcciones de las corrientes van hacia adentro, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes perfectamente se pueden encontrar con otro ejemplo en el que les diga que la dirección de I2 es esta, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que este ya sería otro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta dirección de corriente lo que hace sería cambiaría la polaridad de la fuerza magnetomotriz en el circuito equivalente, ¿sí? Sería otro ejemplo, entonces habría que analizarlo de esa forma y habría que ver cómo queda el flujo, ¿verdad? Obviamente va a cambiar, ¿verdad? Si ustedes cambian eh, una polaridad, o sea, va a cambiar entonces todo el resultado, ¿verdad? Va a cambiar el análisis y va a cambiar el resultado que obtengamos, ¿verdad? Sí, creo que eso responde a tu pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bien, entonces en este ejemplo que estamos realizando es hacia adentro, ¿verdad? Pero puede ser hacia afuera también, ¿verdad? Y entonces ahí simplemente hacemos el análisis hacia afuera, que sería cambiar la polaridad de esta fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Bien, entonces en este ejemplo obtenemos esta expresión del flujo magnético, ¿verdad? Entonces esta es la expresión del flujo magnético que obtenemos y esa es la expresión que también aparece en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces volvamos a la presentación, miren, es exactamente la misma expresión, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué les parece si calculamos el flujo disperso en la bobina 1, ¿verdad? Si tenemos dos devanados, ¿verdad? Entonces, cada uno de los devanados va a tener un flujo disperso, ¿verdad? Miren, lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Entonces, comencemos calculando el flujo disperso en la bobina 1, ¿verdad? Acuérdense, la ecuación de flujo disperso, ¿verdad? Es N por el campo, por el flujo magnético. Entonces, si calculamos el flujo disperso, que sería N por toda la expresión que encontramos aquí arriba, entonces eso nos quedaría la siguiente expresión que ustedes ven ahí, ¿sí? Ahora, en esa ecuación, fíjense que en esa ecuación ya está definido implícitamente lo que es autoinductancia y lo que es inductancia mutua. Entonces, solo démosle el nombre, ¿verdad? Entonces, vean que el flujo disperso bien, les decía que vean entonces que podemos definir autoinductancia como todos los valores o todas las letras, ¿verdad? Que multiplican a I1, ¿verdad? ¿Sí? 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 Entonces, pues, a toda la expresión que está multiplicando I1 le vamos a llamar
inductancia. Y a toda la expresión, miren, que multiplica I2, le vamos a llamar inductancia mutua. Entonces, ese flujo disperso, miren, lo podemos escribir como la siguiente ecuación, ¿verdad? L11 se refiere a la autoinductancia y L12 se refiere a la inductancia mutua. Y los subíndices les ayuda a ustedes a recordar eso. L11 se refiere a la inductancia generada por la bobina 1 sobre sí misma, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el devanado 1, ¿verdad? Por eso L11 es la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 1, ¿verdad? Entonces le llamamos inductancia, autoinductancia es el nombre, ¿verdad? L11, ¿verdad? Y L12 es la inductancia mutua, ¿verdad? O sea, es la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, L12 nos dice que es la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a eso, ese es el nombre largo, ¿verdad? En palabra corta le llamamos inductancia mutua. Bien, y eso sucede porque miren que I1, si I1 vale 0, entonces no existiría este término, ¿verdad? Y si no existe ese término, entonces no habría autoinductancia, ¿verdad? Y de nuevo, si I2 vale 0, o sea que si no hay corriente sobre el devanado 2, no existiría ese término, entonces no existe la inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces esos dos términos, uno es autoinductancia y el otro es inductancia mutua, ¿verdad? Creo que en la siguiente slide, aquí, ¿verdad? Está un poco, bueno, está gráficamente mejor expresado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que todo lo que multiplica, ahí uno le llamamos autoinductancia y todo lo que multiplica ahí dos le llamamos inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de ver. Si tienen alguna duda. De mi parte, por el momento, no, ingeniero. Bien, entonces, como conclusión, bueno, antes de hacer la conclusión, calculemos el flujo disperso en el devanado 2. Calculamos el flujo disperso en el devanado 1 y ahora calculemos el flujo disperso en el devanado 2. Entonces, de igual forma, el flujo disperso en el devanado 2 va a ser igual a N2 por el flujo magnético, ¿verdad? Y el flujo magnético es esta expresión que encontramos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a tener esta expresión, ¿verdad? Y todo lo que multiplica a I2, ¿sí? Todo lo que multiplica a I2 le vamos a llamar autoinductancia del devanado 2, L22, porque es la inductancia generada por el devanado 2 sobre sí mismo, ¿verdad? Y todo, calculando el flujo disperso en el devanado 2, todo lo que multiplica a I1 le vamos a llamar inductancia mutua. Es la inductancia, miren, es la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 2, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que vean que la inductancia mutua es la misma, ¿verdad? ¿Sí? La inductancia mutua, o sea, L21 es igual a L12, ¿verdad? Eso va a ser siempre así, ¿verdad? ¿Sí? La inductancia de un devanado sobre el otro devanado es igual
a la inductancia del otro sobre este primero, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es recíproco, ¿verdad? Entonces, si ustedes calculan una de ellas, ya saben que la otra es igual, ¿verdad? ¿Sí? La inductancia mutua es la misma entre dos devanados AB, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, pero vean que la autoinductancia sí no es la misma, ¿verdad? ¿Sí? La autoinductancia no es igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una cosa es la autoinductancia en el devanado 1 y la otra cosa es la autoinductancia en el devanado 2. Bien, como conclusión, vamos a decir, como conclusión, vamos a decir que al fluir una corriente por un devanado, ustedes ya saben que genera un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo magnético va dentro, confinado, dentro del material ferromagnético, ¿verdad? Dentro del núcleo, ¿verdad? También, ahora ya sabemos que también este devanado, esa corriente que fluye por este devanado, crea un flujo disperso aquí, ¿verdad? ¿Sí? Crea una inductancia sobre el otro devanado, ¿verdad? ¿Sí? Y también crea una autoinductancia sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esto es un concepto más físico, ¿verdad? Más de electromagnetismo, ¿verdad? Yo creo que en electromagnetismo lo van a ver muy bien, ¿verdad? Solo les puedo comentar para que traten de entender qué es esa autoinductancia o qué es inductancia en forma general, es que esta corriente, ¿verdad? Por la misma ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Esta corriente crea un flujo magnético, ¿verdad? Entonces, Faraday demostró, ¿verdad? Que esa corriente que cambia en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Se genera una corriente con polaridad inversa que trata de debilitar ese flujo magnético que está creando esta corriente, ¿verdad? Y eso, en pocas palabras, eso sucede por conservación de la energía, ¿verdad? Porque la energía se conserva, ¿verdad? De lo contrario, si eso no sucediera, fuera una fuente eterna de energía, ¿verdad? ¿Sí? Fuente ilimitada de energía, ¿verdad? Que eso no existe, ¿verdad? Es una fuente ilimitada de energía, no existe, ¿verdad? Sabemos que eh, la energía se transforma, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el principio fundamental de física, ¿verdad? Entonces yo solo les comento un poco, ¿verdad? Que esta corriente, cuando comienza a fluir corriente, crea un flujo magnético, pero a su vez, ese flujo magnético crea una corriente, ¿verdad? Que se opone a él, ¿verdad? ¿Sí? Crea una corriente cuya dirección va contraria a la dirección original de la fuente, ¿verdad? Sí, sí. Y eso lo demostró Faraday, ¿verdad? Fue Faraday también que demostró eso, ¿verdad? Sí. Entonces se crea una corriente que trata de debilitar ese flujo que está ocurriendo en el núcleo, ¿verdad? Ese flujo que está circulando en el núcleo, ¿verdad? Entonces a eso, a esa corriente que se crea que trata de debilitar ese flujo, a ese término se le llama autoinductancia, ¿verdad? Y a la corriente que se crea, ¿verdad? Y al flujo magnético que se crea tratando de debilitar el flujo que está produciendo el devanado 2 se le llama inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es de nuevo les digo, es un concepto más físico, es un concepto que me imagino que lo van a abordar más en 4.15. Aquí lo que nos va a interesar, esa es una de las explicaciones, ¿verdad? Pero aquí lo que nos va a interesar es calcular
esa autoinductancia y esa inductancia mutua. Eso sí nos interesa calcularlo. Ya entender por qué sucede eso ustedes lo van a discutir en 4.15, ¿verdad? ¿Sí? Ahí más detalladamente van a abordar eso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí yo solo les voy a decir que entonces, al haber esas dos corrientes circulando por esos devanados, se crea una autoinductancia sobre sí misma, ¿verdad? Y se crea una inductancia mutua sobre el otro devanado, ¿verdad? Y esas inductancias tratan de debilitar el flujo magnético que va dentro, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante calcularla, ¿verdad? Es importante saber, ¿verdad? Qué valores tienen, porque así sabemos cuánto es el flujo disperso, ¿verdad? Por la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es casi que el flujo que se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Por ese fenómeno que sucede, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, si no hay preguntas con esto, ¿qué les parece? Ingeniero, ¿Sí? un compañero puso una pregunta en el chat. Ah, sí, es que disculpen que no veo aquí el chat. Vamos a ver, dice. Bueno, entonces si el núcleo, la pregunta es, ¿qué pasaría si el núcleo ferromagnético no tuviera permeabilidad infinita? Entonces habría una reluctancia ahí, ¿verdad? ¿Sí? Habría una reluctancia equivalente de todo el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces en este circuito, miren, en este circuito que yo analicé aquí, vamos arriba, miren, aparecería otra reluctancia en serie con esa reluctancia del aire o del reluctancia del entrehierro, aparecería otra reluctancia en serie, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me entienden, si quieres se lo voy a dibujar. Entonces aquí aparecería, o la puedo dibujar aquí, ¿verdad? Aparecería esa otra reluctancia ahí, ¿verdad? Que sería la reluctancia equivalente del núcleo. Entonces habría que considerarla y habría que incluirla en el análisis, ¿verdad? Entonces habría que hacer este mismo análisis, solo que ahora con esa otra reluctancia, ¿verdad? Bien, les sugiero que hagan, hagan sus problemas de libro de Stephen o de libro de Fitzgerald, ¿verdad? Ahí hay suficiente variedad de problemas para que puedan abordar todos esos casos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en la clase de nuevo tratamos de ver el concepto, ¿verdad? Tratamos de entender el concepto, afianzar con un ejemplo y de ahí les queda a ustedes hacer todo el recorrido, ¿verdad? ¿Sí? Todo el recorrido para llegar a solucionar un problema de examen, que es exactamente lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, todos estos problemas que hacemos nosotros son básicos, ¿verdad? Porque necesitamos afianzar el concepto, ¿verdad? Si todos los que hemos hecho, los ejemplos que hacemos aquí, son básicos, tal vez nivel intermedio, ¿verdad? Porque el objetivo es afianzar el concepto. Pero en examen ya se exige un nivel de comprensión avanzado, intermedio avanzado. Así que para que tengan una idea, miren, este es uno de los problemas de examen, ¿sí? Miren, este es un inciso. Esta es la figura de uno de los problemas de examen donde aparecen dos devanados, ¿verdad? Aparecen dos entrehierros y un circuito doble ventana, ¿verdad? Bueno, ahora, si ustedes lo analizan, todos esos conceptos nosotros los hemos visto en clase, ¿verdad? Nosotros vimos cómo analizar un circuito ventana, vimos cómo encontrar las reluctancias del entrehierro, ¿verdad? Vimos un problema, ya hemos visto un problema con dos devanados, ¿verdad? Es exactamente el que acabamos de hacer antes. Y veamos las preguntas, ¿verdad? Sí. Si ustedes ven las preguntas, dice encuentra el flujo magnético en los dos entrehierros, ¿verdad? Es algo que hemos estado haciendo
en todas estas semanas de clase, ¿verdad? ¿Sí? Hemos estado encontrando ese flujo magnético, ¿verdad? El inciso B dice, calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados. Entonces, la autoinductancia es lo que acabamos de aprender en esta clase y ese es lo que se pregunta para el inciso B, ¿verdad? Y el inciso C, miren que el inciso C y D es esta otra figura, ¿verdad? La figura B para el inciso C y D, que es la misma anterior, solo que se agrega un devanado más, que no debería ser nada nuevo tampoco, porque es simplemente agregar una fuerza magnetomotriz más, ¿verdad? ¿Sí? Que estaría ahí. Bien, entonces, les voy a dar unos 20 minutos, ¿verdad? Si quieren, para que puedan abordar, por lo menos los traten de hacer los incisos A y B, y de tarea les va a quedar, ¿verdad? En la asignación les va a quedar hacer el inciso 6D, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces les voy a dar, de nuevo, les voy a dar unos 20 minutos para que traten de abordar este problema, ¿verdad? Solo les digo que ya con lo que hemos visto, ya podemos evaluar y de hecho vean que este circuito, este ejercicio vale 40 puntos de examen, ¿verdad? Entonces ya con lo que hemos visto podemos evaluar 40 puntos del examen que vamos a realizar, ¿verdad? Con todos los conceptos y el contenido que hemos visto ya podemos evaluar 40 a 50 puntos de examen. Entonces, en este momento no es necesario que lo hagan correctamente, ¿verdad? ¿Sí? En este momento no es necesario eso. Pero sí es necesario que sepan cómo abordarlo, ¿verdad? Tienen que tener una idea de cómo abordarlo, tienen que tratar de hacerlo, ¿verdad? Y ya en el momento que realicemos el examen, sí deben de saber resolverlo de forma correcta, ¿verdad? Bien, bueno, les voy a dar entonces estos 20 minutos y para que traten de hacerlo, igual aquí está la solución, ¿verdad? Sí. Ahí aparece la solución, ¿verdad? Entonces, igual en la presentación está la solución, pero me gustaría que ustedes em, traten de resolverlo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta de este problema. Bien, si no hay preguntas, entonces comiencen calculando el circuito equivalente, ¿verdad? Comiencen viendo cuántas reluctancias hay y comiencen calculando esos valores de reluctancia. Bien, voy a entonces